De regreso acá en Libre Sesión y estamos conversando con Ricardo Cáceres, candidato a diputado del Frente Amplio, ecologista, decíamos, del partido Poder. Nos contó que iba a votar por Beatriz Sánchez. ¿Va a haber segunda vuelta o no va a haber segunda vuelta? Yo creo que de todas maneras hay segunda vuelta. De todas maneras hay segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta, más entusiasta, más entretenido. Exacto. Y en esa segunda vuelta, obviamente que nosotros pensamos que va a estar Beatriz Sánchez. Pero por supuesto. Pero en el caso de que no estuviera Beatriz Sánchez, ¿qué va a pasar con tú? ¿Por quién votarías? Yo en lo personal no voy a ir a votar. O da lo mismo. Para mí personalmente, discúlpame, me da lo mismo. No estoy preguntando ni siquiera por el Frente Amplio, estoy preguntando Ricardo Cáceres. Claro, es decir, yo no soy dueño de ningún voto, yo opino por mi persona. Tú no vas a ir a votar en la segunda vuelta en el eventual caso de que Beatriz Sánchez. Yo comparto lo que dice Beatriz Sánchez. A mí me convoca los 30 últimos años de este país lo que ha ocurrido. Y como había un letrero en España, que a mí me gustó mucho, que lo relataba este escritor uruguayo de las venas... Eduardo Galeano, que había un letrero que decía, ¿y dónde está la izquierda? Al fondo a la derecha. Que me pareció muy bonito, porque en realidad estos 30 últimos años uno se da cuenta que el Partido Socialista tiene sus inversiones en la sanitaria, en la autopista, en distintos negocios que representan lo mejor del modelo. Entonces en realidad yo creo que no va a cambiar mucho con el señor Guillé o el señor Piñera. O sea, van a haber algunos atisbos, pero yo no creo que vamos a tener cambios reales y radicales que significan a los ciudadanos tomar un empoderamiento. ¿Y dónde se van esos? ¿Dónde crees tú que se pueden ir esos votos así en el escenario que plantea Ricardo? Si va a segunda vuelta Guillé y Piñera. Mira, yo creo que mucha gente va a apoyar a Guillé o va a votar contra Piñera. Claro, en el fondo claro, eso. En el fondo es eso, ¿no? Claro, por las razones que representa Piñera de perder de alguna manera, o que hay un retroceso con respecto a los derechos sociales, llamémoslo así, una educación de calidad gratuita, cosas de ese tipo, ¿ya? Pero no más que eso. Pero yo quisiera terminar la conversación que teníamos anteriormente con un detalle re importante. Por favor. En el tema de la depredación de los recursos naturales resulta insólito que en el caso de Codelco se haya generado todo un conflicto porque la Contraloría quiso fiscalizar o ha querido fiscalizar a Codelco y Codelco se escudó sosteniendo que es una empresa privada del Estado, es decir, que no está dentro de la administración pública. Pero ojo con ese tema, Codelco ha servido, ¿ya?, para pagar boletas. No quiero decir trucha, no quiero decir falsa, pero boletas de políticos tales como que en Ciber Chile está del diputado León, del mismo diputado Vallespín, y así sucesivamente. Es decir, Codelco también ha tenido problemas de carácter. Acuérdense que el gerente dijo que no tenían un puto peso y después se descubrió que habían pago a caricaturas, viñetas y cosas de ese tipo. Es decir, aquí también ha habido un manejo de las empresas del Estado, como ocurrió con Ferrocarriles del Estado y con diversas, donde han habido temas de corrupción y que no han sido sancionados porque volvemos a lo mismo. No hay legislación a propósito. Yo en ese aspecto hago mucho hincapié y como abogado me parece insólito que un pescador artesanal, por infringir una ley, no por cometer un delito, tenga una sanción mucho más severa que la que tiene el señor Longueira, que la que tiene el señor Orpi, ¿ya?, que sí cometieron delito defraudando al Estado de Chile y a todos nosotros. En cambio, un pescador, ¿ya?, de Ancud, de Calbuco, de distintas zonas, tiene una sanción mucho más grave, ¿ya? Y eso demuestra que el ordenamiento jurídico, que la legislación que nosotros tenemos, contradice a lo que sostiene el señor Ricardo Lagos, de que en nuestro país las instituciones funcionan. Eso no es verdad. Eso sería en la época funcionan en que como la callampa, pero funciona. Claro, pero funciona. Ricardo, una consulta. Tú, las elecciones pasadas, que fue candidata a la presidencia Michelle Bachelet, Evelyn Matei y otros candidatos más, ¿tú a quién apoyabas en ese momento? ¿O no participabas de elecciones? Yo no participé. De hecho, yo siempre he estado potenciando, como soy una persona mayor, a los grupos políticos emergentes. Estuve apoyando en aquellos años a Revolución Democrática, cuando estaba en su formación en la 10ª región, y cuando ellos se suben al carro de la Bachelet,
Yo le digo, ¿sabe qué? Yo no los puedo seguir ayudando porque en realidad a mí no me parece. Porque yo una de las cosas que he tenido claro a partir del gobierno de Elwin, cuando Elwin dice democracia en la medida de lo posible o hacemos esto en la medida de lo posible, y tú después vas viendo que en el gobierno de Eduardo Frei se privatizan las sanitarias. Sí, la electricidad. Claro, y todo tú vas viendo que en realidad no hubo una revisión ni siquiera de las privatizaciones en nuestro país. Yo siempre me he mantenido al margen de la concertación. No he sido partidario, no he sido miembro de la concertación. Yo creo que aquí ha habido un engaño a los ciudadanos con respecto a los gobiernos. O sea, ¿sería la primera vez que votas en alguna elección? Primera vez que voto. Yo siempre he ¿En serio? votado por posiciones más duras. He votado por la Gladys Marín, por gente a ese ya. nivel. Es decir, porque yo creo mucho y en eso, en acción y consecuencia. Es decir, tú tienes que luchar por ser coherente en la vida. ¿Ya? Y yo creo que la concertación no ha sido coherente entre su discurso. Es decir, ¿cómo es posible que a 40 años de la muerte de Víctor Jara todavía no tengamos sentencia definitiva? ¿Ya? Todavía estamos en el trámite del procedimiento. Y así sucesivamente. Entonces, te digo, son miles los temas que yo difiero de lo que han sido estos últimos 30 años de los diversos gobiernos que han existido con distintas caras, en las cuales nos han tratado de creer que estamos alcanzando el desarrollo, que somos los jaguares de no sé qué, que, De América. que tenemos una buena casa en un mal barrio. Mira, es decir, nos han engañado de diversas formas, en el cual se ha ido precarizando la educación, la salud, todo se ha ido precarizando en aras a que uno se meta en la actividad privada, es decir, en las ISAPRE, mandes tú a tu hijo a un colegio particular, y así sucesivamente. Cada mañana que un ciudadano se levante en este país, ya, al menos en Puerto Montt, no ocurre así en Castro, que me encantó, tienes que tener dinerito para pagar los estacionamientos. Si no lo pagáis, pasáis una Acá radio. tampoco. Aquí tampoco Acá hay, tampoco. no hay parquímetro. No pagamos. Yo acá vengo en bus. Aquí tienes que tener suerte para encontrar un estacionamiento. Ah, Es qué bueno, distinto, ese tienes es. que levantarte Es con al suerte. revés. Claro. Pero Claro. prefiero eso a tener que tú, cada mañana, si no tienes las lucas o las monedas, No puedes salir. Olvídate, no es que no puedas salir. El parquímetro te agarra en un castellano y te deja subir y caer. No, Ay, es muy ay, ay. desagradable. Entonces tú ves que la calidad de vida se ha precarizado en nuestro país en todo aspecto. ¿Verdad? Es decir, te pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible que uno, para cumplir las necesidades más básicas del ser humano, tenga que pagar para ir a un baño en un terminal de buses que es público, que están concesionados? Es decir, si hemos llegado a no sorprendernos nada en este país. Y eso es lo que tiene que haber un cambio en nuestro país. Llama mucho la atención, Ricardo, tú que estás en Puerto Montt, que es como, bueno, yo creo que desde Chiloé lo vemos como, y es así, como la urbe más grande, pero yo conocí un Puerto Montt más tranquilo, más ciudad, luego llega, entre comillas, desarrollo, llega la industria del salmón, y para mí hoy día Puerto Montt es un monstruo en materia de desarrollo, cómo ha crecido, pero cómo también hay, no sé, hay algo que pasó ahí como que se quebró, que ya a lo mejor la gente antigua de familias de Puerto Montt ya no las puedes ubicar, todo ha sido cambiado, todo ha sido invertido. ¿Qué pasó ahí? Ahí llegó un concepto de Puerto Montt que ojalá no ocurriera acá, un concepto de modernidad que había que pavimentarlo todo y Sí. ponerle cemento a todo. Y de hecho está así. ¿Ya? Y desapareció lo verde, desaparecieron los árboles, desaparecieron los espacios públicos. Y te pongo un ejemplo, resulta que tú vas a cualquier país que nos queremos comparar, como no sé, pues España, todos respetan su casco histórico, y es lo que, Sí, claro. y es lo que nosotros reclamamos, nadie respetó el casco histórico. De Puerto Todo Montt, lo claro. contrario, las autoridades de la época, y ahí yo señalo que tanto el intendente, el señor Quintero, y después como alcalde, ¿ya? Permitió la instalación del cemento en el borde costero y quitándole la vista a toda la ciudad hacia atrás. ¿Te refieres ¿Ya? a los la- edificios a que los están hoy en el malls que hay mall? en el, Claro. en el borde costero. Si es una aberración, pavimentaron todo el borde costero, hicieron subterráneo, hicieron ese terminal de buses con ese tremendo edificio. Es que aquí volvemos a lo mismo que estamos hablando. El mercado no puede determinar el desarrollo urbanístico. Puerto Montt es un caos vial, porque volvemos a la misma situación. La ley de urbanismo te permite que las empresas constructoras, cuando presentan sus proyectos inmobiliarios, los van haciendo parcialmente. Entonces, por eso ves letreros que dice
casitas, los adobes, primera etapa, segunda etapa, porque si la hacen todas juntas requieren estudios de impacto ambiental. Si ellos presentan proyectos menores de 700 casas, no tienen que preocuparse para nada. Entonces, no se preocupan de los espacios públicos, del áreas verdes, de los equipamientos, de los accesos viales, nada. Y eso ha ocurrido con Puerto Montt. Entonces, resulta que te hacen plantas de tratamiento de agua servida para 700 casas y al final terminan construyendo 3.000 y se colapsan. Y ese es el problema que tenía Puerto Montt. Puerto Montt no ha habido una planificación y toda la arquitectura tradicional en madera desapareció. Absolutamente. Sí. ¿Y por qué desaparece? Incluso está quedando una casa en este momento que da pena, que está ubicada en Benavente, esquina de Balmaceda, de una familia Ebel, que está viniendo abajo. Porque claro, la ley de monumentos nacionales tampoco es un incentivo, tampoco te da ningún tipo de beneficio ni apoyo al dueño de una casa que se pudiera conservar, de un inmueble que pudiera tener un valor histórico. Entonces, al final, el mercado te presiona, como son propiedades de alto valor territorial, plusvalía, para construir un local comercial, termina la gente abandonándola y se vienen abajo. Ricardo, pero eso pasa en todos lados. Ojo, que en Castro con los palafitos pasó lo mismo. Claro. Sí. Los palafitos del sector de Gamboa, llegó gente de afuera con una visión diferente a la que tenía la persona o la familia que vivía en el palafito. Compró el palafito, que no tiene título de dominio, nunca ha podido lograr tener título de dominio en la persona que vive en el palafito, se transformó en un café que es espectacular, precioso, y me encanta. Y invirtió y lo habilitó como un hotel, lo habilitó como un café. Y es un lugar, digamos, que no ha perdido la esencia de Palafito, pero hay una inversión adicional porque, como dices tú, el Consejo de Monumentos, o no sé quién tiene que velar por eso, se quedó con el nombre de los Palafitos de Castro, pero la persona que vive ahí no le alcanza. Entonces dice, prefiero, entre hacer las mantenciones, vender y me voy a comprar una casa de las que me entrega el Estado. Claro, porque aquí volvemos a lo mismo de siempre, y con eso tú me encuentras la razón. Los problemas de Puerto Montt en el tema urbanístico no difieren de lo que ocurre en Castro o que pudieran ocurrir acá en Ancud. El tema es que la autoridad, y no podemos seguir teniendo un Estado pequeño, minúsculo, un Estado que es subsidiario, que solamente se preocupa cuando los particulares ya no están haciendo nada. Entonces no podemos seguir dejando que el Estado se abstenga de participar en las actividades urbanística, en el tema medioambiental. El Estado tiene que tener una acción más proactiva, ¿ya? Y planificar las ciudades. Pero cuando tú hablas del Estado, aquí tenemos un ejemplo puntual. Nosotros tenemos un plan regulador que se aprobó hace 3 años. Contraloría, estoy hablando desde Ancud. Contraloría, y eso te lo puede confirmar el concejal de tu partido, que es Rodolfo Norambuena, que estaba preocupado de ese tema. Contraloría emitió un informe con 18 observaciones. Estamos a 2 años y algo de que pasó eso, y no se han resuelto las observaciones, 2 o 3 años. Y no se aprueba el plan regulador y seguimos con el plan regulador antiguo. 18 observaciones. Claro. Están Entonces, pendientes. cuando tú te das cuenta de que no funciona a lo mejor un Estado, como dices tú, no funciona a lo mejor una municipalidad, no funciona una gobernación, no funciona nada, po. Claro, sí. Pero si yo te digo... Pero por eso te digo, no tiene mucho que ver a lo mejor con el aparato del Estado, tiene que ver con las capacidades que tenemos nosotros para elegir a una autoridad. Claro, yo cuando te hablo del Estado me estoy refiriendo a la institución despersonalizada. Correcto, sí, lo tengo claro, sí. Exacto. Sí. Pero yo estoy plenamente de acuerdo que aquí hay un problema de gestión, porque hay una falta de motivación. ¿Ya? Hay una falta de que el Estado cumpla. Yo lo veo en el plano judicial. ¿Ya? Resulta que se digitalizó el sistema judicial en las causas y en vez de funcionar mejor, funciona peor. Es decir, antiguamente yo veía que los jueces había todo un apego, un entusiasmo, las resoluciones salían al otro día, te daban audiencia, había todo un amor diferente por la judicatura. Y ahora veo que está despersonalizado, es como ir a un supermercado, tú subes el escrito por internet, te llega la resolución y tú no sabes si se está proveyendo justicia o estás en un sistema absolutamente de ciencia ficción. Es como lo que pasa en todas las instituciones. Por ejemplo, la financiera, tú vas al banco y hay un cajero y ahora pasa por el cajero automático y hace todas las transacciones en un cajero automático, y lo primero que te pide son lucas para el Papa. Y claro,
Porque el cajero que yo A mí creo no que me lo ha pedido. no te lo va a No, pedir no, por pero- la, no te lo va a pedir por la ventanilla, pues. No. Va a pasar 2 luquitas, no. Entonces, ¿No? pero Es Entonces un que- cajero automático sí te dice quiere donar, claro. Pero tú has tocado un tema que es re importante, que es el tema de la administración pública, la administración del Estado. Yo creo que ahí también hay un serio tema a tratar, ¿ya? Porque en realidad, a pesar de toda la tecnología que tenemos, que se ha avanzado en rapidez, las comunicaciones, la información te llega de inmediato, los correos, todo, resulta que el Estado sigue siendo como un elefante blanco que va a moverlo, hay que picanearlo, que hay que andar detrás, y yo te lo digo con conocimiento de causa. Porque los plazos, tú pides por este tema de la ley de transparencia, 20 días ya para que te den la información, días hábiles, se transforma en un mes. Entonces, después te la dan la información, tú ves que no corresponde, vuelve a presentar. Entonces, hay toda una desidia por parte del Estado. Fíjate que el tema que tú tocas es re importante, porque yo he tenido la suerte de conocer Canadá y a informarme como el sistema, y también me ha interesado mucho el país de Bután, un país en el Himalaya. Ahí donde son todos felices, ¿o no? No, ese es Tienen el un concepto. ministerio de la No, felicidad. no, esa es la idea. No es Es que acá somos todos felices, por Claro. ejemplo, en este programa. No, la idea es la siguiente. El rey de Bután tuvo la visión de, al considerar el índice de crecimiento, introducir también los factores de felicidad de la población. Importante. Claro, es decir, Ahí, esa es la sí, idea. Esa es la idea. ¿Ya? No solamente preocuparse de Del los aspectos... dinero técnico, la Claro, no cosa. solamente preocuparse de los aspectos económicos, sino que también el nivel de satisfacción de sus ciudadanos con relación a su país, si están contentos, si están estresados, si disfrutan la vida, si tienen tiempo de ocio. Se evaluaron esos factores también, lo cual lo hace muy interesante. Yo vengo siguiendo este país hace más de 10 años, porque siendo un país tan pobre, ¿ya? Y ahí te demuestra que más allá de las ideologías, cuando hay buenas intenciones, cuando realmente se quieren hacer las cosas, es diferente. Porque aquí, en el caso de Bután, lo básico es la administración pública, ¿ya? Y el rey, una de las cosas que plantea que para que funcione bien en su país tiene que haber una función pública eficiente, rápida y de calidad, ¿ya? Porque eso es básico, toda sociedad necesita que... Tú miras Noruega, tú miras Canadá, tienen una administración pública muy eficiente. Los funcionarios públicos, es decir, cuando tú vas a requerir un servicio, tú no te encuentras con que están en huelga y tienes que volver el otro día, o que tienes que por hoy día ir a pedir un número para que te vuelvan a atender otro O día. están con O que el tiene que ir celular. después, o que tiene que ir después de las 10 porque hasta las 9:30 el desayuno. Sí, ¿o no? Claro, Porque te falta un papel. Claro, te falta un papel. Entonces, en ese aspecto te va generando un estrés en la ciudadanía y una insatisfacción que es preocupante. No quisiera hacer ese índice de felicidad en Chile. Claro, aquí en nuestro Saldríamos- país, No, acá somos aquí en nuestro felices. país no hay un estudio al respecto serio de cómo funciona nuestra administración pública. Saldríamos para atrás. Claro, definitivamente. saldríamos para atrás, porque además ha habido una precarización por años Sí, claro. de la administración pública. Te pongo un ejemplo. Quienes deberían estar en la administración pública son los profesores. Y ellos están a contrata por los sostenedores. No están dentro de la administración pública. Nosotros deberíamos tener una administración pública de calidad, como existía, no sé, por los años 30, durante los gobiernos radicales de Pedro Aguirre Cerda, de mejor calidad. Gobernar es educar. decía Claro, claro. Pedro Aguirre Cerda, no le han pagado ni la deuda histórica a los profesores. Así no va, po. Claro. Oye, vamos a tener que ir a la última pausa del programa. Está muy entretenida la conversa con Ricardo Cáceres, candidato a diputado por el Frente Amplio. Y volvemos acá en Canal del Sur, Libre Sesión.